Falta una semana más para terminar con esta serie titulada Jesús nos entiende. Jesús nos entiende a todos. Y como ven, ando una camisa de estas. Al final te podemos explicar cómo puedes obtener una de estas camisas gratis. Hay un QR code, lo escaneas y ahí llenas el formulario. Es totalmente gratis y queremos que lo hagas para compartir ese mensaje. Así que en esta serie hemos estado aprendiendo sobre esas situaciones por las que Jesucristo atravesó. Todas esas situaciones que le permiten a Él ser un sumo sacerdote con empatía. Y hemos hablado también de la empatía y cómo la empatía nos permite tener una conexión aún más grande con alguien. Imagínate con Jesús, que Él atravesó todas estas cosas. Y esas cosas son las que habla la palabra de Dios en Hebreos 4:15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino a uno que ha sido tentado en todo esto de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que por eso nosotros podemos decir que Jesús puede tener empatía por cada uno de nosotros. Y esto es lo que hemos estado aprendiendo durante esta serie. Jesús experimentó cada una de esas cosas por las que tú estás pasando el día de hoy. Aunque se escuche impresionante o increíble, déjame decirte, Jesús fue tentado de la misma manera. Y el mensaje de hoy es un título un poquito polémico. El título del mensaje de hoy es Jesús y su experiencia con la política. Y déjame decirte, antes de hablar sobre este tema, un pequeño disclaimer. Aquí en Rancho no somos republicanos, no somos demócratas, aquí somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Así que no me vas a escuchar hablar de política. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor, tal vez porque muchas veces nosotros queremos aclarar eso. Nosotros estamos enfocados en seguir a Jesucristo y observar cómo Él vivía su ambiente. Había un ambiente político muy fuerte en ese tiempo. Así que quería mencionar eso porque la política siempre genera división. La política siempre genera polémica. Y este es un tema que nos va a ayudar, déjame decirte, en estos próximos meses, donde ya van a comenzar campañas políticas en este país, donde se nos va a comenzar a bombardear con promesas, así como cuando un novio está tratando de conquistar a alguien. Eso va a pasar muy pronto, que te ofrecen todo, te ofrecen la luna, te ofrecen las estrellas y al final no cumplen nada. Eso va a pasar en los próximos meses y creo que cuando nosotros estamos informados vamos a poder mantenernos enfocados en Jesucristo sin tener una división en nuestra iglesia, sin dividirnos en nuestra casa. Así que por esa razón yo pienso que este mensaje va a ser muy importante para cada uno de ustedes y va a traer bendición a esta iglesia. Así que ahí donde están, me gustaría que inclines tu rostro y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable el día de hoy y aprendamos sobre este tema. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por lo importante que tú eres en nuestras vidas. Te doy gracias porque a través de tu presencia nosotros podemos aprender, y en este día este tema es un tema muy importante y queremos ver cómo tú lidiabas con este tema político en tu tiempo para poder aplicarlo a nuestras vidas y poder crecer y ser como tú. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cuántas de las personas que están aquí se sienten o se han sentido en alguna vez orgullosos de los políticos de tu país? ¿Verdad que es una pregunta muy difícil? Yo pienso que si nos hubiéramos sentido orgullosos de los políticos de nuestro país, no estuviéramos aquí en Estados Unidos. Pienso que estuviéramos allá en Latinoamérica disfrutando de lo que nos gusta, de nuestro ambiente, de nuestra casa. Pero muchas veces nosotros nos sentimos así, con un sabor agridulce, queremos mejorar y no estamos contentos tal vez con lo que nos ha tocado, ya sea en las últimas décadas como política. Y saben, voy a mencionar esto porque es un tema muy sonado ahorita. Tengo una foto de unos pandilleros ahí, si me ayuda el equipo. Esto es algo que está pasando en mi país en el momento. Saben, aquí esto genera mucha polémica. Esto no voy a hablar ni del presidente ni del gobierno. Lo que sí voy a hablar es que este es el resultado de 30 años, de 40 años de políticos corruptos. Es una generación completa. ¿Cuántos de estos jóvenes que están acá pudieron haber sido personas de bien, abogados, pudieron haber sido personas, doctores, pensantes, ingenieros, personas de bien para la sociedad? Y miren lo que pasa cuando una sociedad ha sido corrupta,
Lo que pasa es que tu juventud se echa a perder. Y eso es lo que está pasando ahorita en mi país. Y estas personas las están transportando a una cárcel donde va a ser su casa por los próximos 40 años. Y muchas personas se ponen alegres por eso. Porque si yo soy una de esas personas que vivía en ese país y era muy difícil poderte estar transportando en las calles sin que estas personas no te secuestraran, te sobornaran, te pidieran renta, o sea, algo muy difícil, la realidad. Entonces, pero también me entristece el corazón de que una generación completa se haya echado a perder por culpa de la malversación, por culpa de la corrupción política. Y eso es algo que está pasando ahorita. Entonces, cuando escuchamos la palabra político o política, siempre la asociamos con la corrupción, con la avaricia. Y hace unas semanas les mencioné esta frase: el amor a nuestros recursos, nuestros propios recursos, eso nos desenfoca del propósito de Dios para nuestras vidas. O sea, no tiene nada de malo tener recursos, no tiene nada de malo que tú trabajes y disfrutes de lo que tú te ganas, pero sí es malo cuando tú te enamoras de esos recursos, porque te desenfocas del amor que deberías de dárselo, ya sea a Dios o a tu familia, al propósito que Él tiene. Pero ahora imagínate qué delicado es que tú te enamoraras de los recursos ajenos, no de los tuyos. Tú tienes derecho de disfrutar tus propios recursos, pero cuando tú te enamoras de los recursos ajenos, los recursos de una ciudad, los recursos de un país, déjame decirte, ahí te estás metiendo en territorio muy delicado, en un territorio de corrupción. Y ese es el tipo de cosas o el tipo de conceptos que nosotros tenemos de la política, de gobiernos corruptos, políticos corruptos. Y saben, aquí en Estados Unidos también hay corrupción. No vamos a profundizar en eso, pero también en este país existe corrupción, no igual, no de la misma forma que nosotros la vemos en Latinoamérica, pero también hay corrupción. A veces pensamos que estos políticos estadounidenses son unas peritas en miel, pero no lo son, están tremendos, no son moneditas de oro. Tal vez ellos actúan de otra forma en la que nosotros no la entendemos, pero ellos también tienen un beneficio. También ellos a veces se enamoran de los recursos de alguien más o de la forma en que ellos pueden apoderarse de otros países. Eso es lo que hacen. Y esto lo podemos comparar como un imperio, así como un imperio romano, el imperio egipcio. Así Estados Unidos ha sido casi un imperio que tiene sus tentáculos por diferentes países del mundo. Y hay algo que todos los imperios corruptos o que todos los gobiernos corruptos tienen en común, y es la avaricia. Eso también lo tienen en común las personas que son corruptas. La avaricia. La avaricia es cuando yo quiero abarcar con todo, porque yo me enamoro de los recursos de alguien más y quiero abarcar con lo más posible, aunque ya no pueda ni abrazarlo. Quiero todo, quiero el poder total. Así que ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre la avaricia, y de esa forma vamos a iniciar el día de hoy. Te voy a invitar a que saques tu Biblia, que tomes notas. Si te dieron un boletín en la entrada, ahí toma notas también. Vamos a ponerlo en las pantallas. Lucas 12:15, y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice sobre la avaricia. En Lucas 12:15, Jesús les dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Yo sé que todos necesitamos bienes, necesitamos trabajar para poder pagar nuestra renta. Pero aquí la palabra de Dios dice, nos advierte que tengamos cuidado con esa avaricia, cuando no nos llenamos con lo que tenemos y queremos más y queremos más. Y de repente nos enamoramos de los recursos de alguien más también. Dice, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, aunque sí necesitamos tener bienes, pero nosotros podemos estar enfocados en lo que Dios quiere para nosotros. Y ese es un consejo muy general que Jesús le estaba dando a este grupo de personas. Había un grupo de seguidores, habían personas que ya lo habían escuchado predicar un par de veces y decían, wow, lo que esta persona está diciendo tiene sentido. Entonces se reunían cientos, miles, dice la palabra de Dios. Y ese es un grupo de personas como nosotros el día de hoy, que venimos, la raza, venimos a escuchar lo que la palabra de Dios dice para ver qué podemos aprender. Era gente del pueblo. Y Jesús les decía, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. Entonces la pregunta es, ¿cómo conectamos todo esto con el tema de la política?
Y en esta prédica te voy a dirigir un poco para que te enfoques. Vamos a mencionar muchas cosas, pero para que sepas lo que vamos a estar hablando. Así estamos todos en la misma página. Primeramente vamos a ver quiénes eran los políticos del tiempo de Jesús. Vamos a aprender eso. Segundo, vamos a ver cómo Jesús lidiaba con ellos. Y tercero, vamos a ver qué podemos aprender de Jesús. De qué forma lo podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos a amarrarnos los cinturones porque este va a ser un tema un poquito polémico, pero yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Así que vamos a respondernos la primera pregunta, que es: ¿quiénes eran los políticos en el tiempo de Jesús? Al inicio del capítulo 12, miles de personas, como ya se los había dicho, se estaban reuniendo a escucharlo. Y luego Jesús inicia con esta indirecta. O sea, Él le dice a Juan para que escuche Pedro por allá. Comienza y le dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Esa era una pedrada muy directa para un grupo de personas. E inició diciéndosela a sus discípulos, a las personas que estaban más cerca de Él. Les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Lucas 12 del 2 al 3 continúa la historia. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todos los que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Continuaba Jesús hablándole a sus discípulos para que escucharan los demás de esos planes oscuros que ellos estaban haciendo. Dice: no importa qué plan sea y cómo tú escondas eso acá, algún día va a salir a la luz. ¿A quiénes les estaba tirando esta indirecta Jesús? ¿A quiénes creen ustedes que Jesús se lo estaba diciendo a estos para que escucharan este otro grupo de personas? Estas personas eran los fariseos. Así que los políticos del tiempo de Jesús no eran ni más ni menos que los fariseos. Eran los saduceos, los celotes. Se escucha como elotes, pero es celotes con Z. Los celotes y Roma. Así que ya ahorita descubrimos quiénes eran. Les voy a mencionar rápidamente quiénes eran cada uno de ellos. Los fariseos eran una secta religiosa influyente del judaísmo en la época de Cristo. La mayoría de estos eran personas de la clase media, eran empresarios, pero también ellos eran influyentes líderes de la sinagoga. Ok, imagínense, clase media, empresarios y líderes en la sinagoga. Luego estaban los saduceos. Y los saduceos eran más elitistas y aristocráticos. O sea, estas personas habían heredado bienes, eran ricos, eran personas adineradas. Ustedes saben que cuando tu tatarabuelo fue rico y heredó y volvió a heredar a alguien más, ya para la tercera generación, o sea, son personas adineradas, influyentes. Entonces los saduceos eran un grupo de personas también religiosas que tenían todos esos bienes, y como eran más adinerados, más elitistas que los fariseos, ellos tenían un poder un poquito más alto, tenían lugares más influyentes en la política. Tanto como los fariseos y los saduceos eran sectas religiosas del judaísmo en el tiempo de Jesucristo, y ambos grupos honraban a Moisés y a la ley, pero también tenían diferencias religiosas. Unos de ellos no creían en la resurrección y los otros sí creían que había una resurrección, y ambos tenían una medida de poder político. Ambos eran parte del siguiente grupo político que se llama el Sanedrín. Y el Sanedrín es una especie de corte suprema donde habían 70 miembros de ese antiguo Israel, que tenían miembros como eran saduceos y fariseos. Y si podemos comparar un poco, el Sanedrín sería como el Congreso y la Corte Suprema aquí en Estados Unidos. Me imagino que en tu país le llama la Cámara de Diputados, el Congreso o la Asamblea Legislativa y los jueces. Entonces eso era el Sanedrín, y estaba conformado por gente de la clase media, gente que tenía poder político, gente que era elitista, aristócrata. Entonces esta es la gente poderosa que era parte de ese movimiento político en el tiempo de Jesús. Luego vienen los celotes. Era un grupo ultranacionalista que usaba la fuerza y la violencia para poder deshacerse del imperio romano. Ese era otro grupo que también eran religiosos, pero ellos ocupaban la violencia. Ellos estaban totalmente en contra de Roma. Su meta era exterminar a Roma. Uno de sus dichos, de sus slogans eran esos: hasta que Roma caiga.
Imagínense, este grupo ultranacionalista. Alguien que es ultranacionalista es que pone primero tu nación y que todo el tiempo el himno nacional y que mi país, Estados Unidos o ya sea el país que sea. Los celotes eran de esa forma. Ahora viene el último, es Roma. Era el imperio que gobernaba ese mundo antiguo. A ellos no les importaban las prácticas religiosas, no les importaban qué religión practicaban los judíos, no les importaba nada de eso. Lo único que les importaba a ellos es que le pagaran sus impuestos, porque era una provincia de parte de Roma. Ellos habían conquistado todo eso, les permitían practicar su religión, pero al final del día solo les importaba que las personas pagaran sus impuestos, y eran unos impuestos muy altos. Hace unos días me subieron a mí $200 en mi mortgage de los impuestos de la ciudad y casi se me va el Espíritu Santo. La verdad es que me sentí molesto. Ahora imagínense en el tiempo antiguo donde ellos apenas la iban pasando. Le ponían impuestos a todo el mundo, a los pescadores que apenas iban a pescar ya tenían que dar su porcentaje. Eso era Roma. Y también Roma, como poder ejecutivo, ellos tenían la única potestad para poder ejecutar a alguien de muerte. Entonces, para que vayamos contextualizando todo esto, este sistema político y refrescar su estudio de ciencias sociales, aquí tenemos el Sanedrín, era el poder legislativo y judicial, pero dependía de la autoridad de Roma para poder ejecutar. ¿Qué era el poder ejecutivo? Ahí estaban los tres poderes del Estado. Ustedes saben, ahora en día se ocupa el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Así que aquí estaban formados por el Sanedrín y estaban formados por Roma, esos tres poderes. Y luego los celotes eran un grupo violento opositor. Ese era el ambiente político que existía en el tiempo de Jesús. O sea, yo sé que muchos de ustedes ahorita en los próximos meses van a empezar a ver cómo se tiran los republicanos y los demócratas, aquí se dicen de todo. Así mismo era el tiempo de Jesús. Entonces por eso podemos decir que Jesús también nos entiende. Me imagino que aquí hay personas que les gusta la política y déjenme decirles, yo no estoy en contra que ustedes tengan su partido, que ustedes voten, hagan su tarea, voten, ejerzan su derecho. Simplemente no nos vamos a dividir por eso. Podemos ser personas adultas, tener conversaciones sanas, aprender los unos de los otros, pero aquí venimos a hablar de Jesucristo. Entonces cuando Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía, no solo le estaba tirando a un par de sacerdotes. Quiero que tengan claro eso. Cuando Jesús les está diciendo directamente, cuídense de la hipocresía y de la levadura, Él se lo está diciendo a un par de fariseos que probablemente eran parte del Sanedrín. Era como que tú estés predicando y aquí haya un senador de Estados Unidos y yo comience a decir, tengan cuidado de estos hipócritas. Imagínense a Jesucristo predicando, enseñando. Y en medio de ellos había alguien con poder político a ese nivel, como de un senador, como de un juez. No solo era un líder religioso, no solo era un pastor, no era un sacerdote, también era alguien que tenía un poder muy alto en la política del tiempo de Jesús. Ahora que ya sabemos quiénes eran los políticos, vamos a ver el segundo punto, cómo Jesús lidiaba con ellos en su tiempo. Y para eso te voy a pedir que repitas conmigo, Jesús fue intencional. ¿Listos? Jesús fue intencional. Intencional es una palabra muy famosa en el contexto ahorita, que quiere decir a propósito. Jesús hacía las cosas con un propósito. Él era intencional cómo hacía sus cosas. Y ahora que tenemos esa foto ya más grande de ese ambiente sociopolítico del tiempo de Jesús, vamos a leer Mateo 9 del 9 al 13. Y aquí es donde Jesús comienza a buscar sus discípulos. Dice la palabra de Dios, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. O sea, él trabajaba para Roma, para comenzar. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Él agarró a una persona que trabajaba para el gobierno y luego Mateo dijo, sí, te voy a seguir, voy a dejar todo esto y te voy a seguir, Jesús. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, ese recaudador de impuestos, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Ya no solo era una persona que trabajaba para el gobierno, ya eran más personas. Dice que habían muchos recaudadores de impuestos junto con otros pecadores ahí cenando con Jesús. Imagínense.
ya Jesús comenzaba a alcanzar a otras personas parecidas a este recaudador de impuestos, personas que trabajaban para el gobierno de Roma. Cuando los fariseos, una vez más, personas en el ambiente político del Sanedrín, dice la palabra de Dios, vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Imagínense, es una palabra dura, o sea, tal vez ustedes no entienden lo que están diciendo, les estaba queriendo decir Jesús. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, ¿ves cómo este versículo ya comienza a cobrar vida en este ambiente político? Porque ya Jesús ya no solo estaba hablando con un grupo de personas pobres, humildes, sacerdotes que eran religiosos, sino que aquí habían empleados del gobierno y habían personas opositoras del gobierno, habían personas con poderes políticos muy altos. Jesús invita a un empleado de Roma a ser su discípulo, estar en su grupo personal de seguidores. Jesús se reúne a cenar con más empleados del gobierno y estos fariseos molestos porque Jesús estaba cenando con sus enemigos políticos. Y Jesús no estaba escondido, Jesús estaba comiendo con ellos. Y no sé si en ese tiempo habían ventanas y cómo le hacían ellos para andar de curiosos, pero ellos se dieron cuenta que Jesucristo estaba allí esa noche, sentado con más personas, trabajadores de ese gobierno que los estaba extorsionando. Vámonos imaginándonos ese tipo de ambiente. ¿Qué hacía Jesús en ese tiempo? Definitivamente Jesús no estaba formando un partido político. Él no estaba interesado en eso. Jesús estaba haciendo todo lo que un buen doctor estaría haciendo. ¿Ok? Un buen doctor, ¿qué es lo que estaría haciendo? Y eso es lo que dice Jesús. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Si vemos aquí en la palabra de Dios, ¿qué es lo que Jesucristo estaba haciendo y en lo que Él estaba enfocando su tiempo, su energía? Él sabía que habían personas con necesidad y Él llamaba a esas personas, y si esas personas escuchaban su llamado, Jesucristo iba a transformarlos, iba a sanarlos. Habían personas con enfermedades literales, pero habían personas que necesitaban sanar, como este recaudador de impuestos. Si ustedes están viendo esta serie de Chosen, pueden más o menos ver la vida de Mateo como habrá sido en ese tiempo. Él tenía sus bienes, tenía su casa, él ganaba bien, tenía el respeto de Roma también. O sea, ese tipo de personas tal vez lo tenía todo. Me imagino que aquí las personas que viven en Temécula, gracias a Dios, tenemos casi todo. Tenemos buenas escuelas, tenemos un carro por lo menos ahí que funcione. Tal vez no sea el mejor, pero tal vez sí. Tenemos muchas cosas buenas, pero siempre tenemos necesidad. Y Jesucristo estaba viendo la necesidad que Mateo tenía y decidió llamarlo, porque él sabía para qué le iba a ser útil. Jesucristo estaba siendo intencional. Pero para alguien que solo ve las cosas desde un lente político, Jesucristo en este momento estaba conspirando, estaba iniciando un partido político. Jesucristo, todo lo que estaba haciendo, parecía que él estaba más preocupado por la política de su tiempo que por sanar a las personas, que por ser el Mesías que necesitaba ser. Pero eso es cuando alguien solo tiene ojos para ver las cosas desde la política. Entonces Jesucristo estaba siendo intencional. Y aquí está una lista de sus apóstoles. Lo vamos a revisar porque en esta lista también vamos a ver más cosas de las que Jesús era intencional. Mateo 10, del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás. Luego dice Mateo, el cobrador de impuestos, la persona que trabajaba para el gobierno, para Roma. Luego Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote. Había un ultranacionalista también ahí que era seguidor de Jesucristo, que había decidido dejar lo que él estaba haciendo para seguirlo a él. Luego Judas Iscariote, quien después lo traicionó. No se olviden de Judas, ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Ahora examinemos un momento este equipo del que Jesús estaba formando.
Había un recaudador de impuestos y había un nacionalista que estaba en contra de Roma. Imagínense estas 12 personas en una cena. ¿Qué tipo de conversaciones podía tener un recaudador de impuestos que trabajaba para el gobierno con un celote que era una persona ultranacionalista, que a él solo le importaba derrocar a Roma? Imagínense estas dos personas, si Jesucristo no estuviera ahí, si solo estuvieran esas dos personas juntas, ¿de qué estarían hablando? Esta persona quería destruir al patrón de este, y este estaba enfocado en recaudar y trabajar para Roma y hacer su dinero. También ellos tenían parte de corrupción, ellos se quedaban con parte de esos impuestos. Pero Jesucristo había escogido, entre sus 12, había escogido estas dos personas totalmente de bandos opuestos, partidos políticos podríamos decirlo opuestos, y estaban ahí aprendiendo qué es lo que el maestro quería mostrarles. Y esto nos lleva al tercer punto del día de hoy, la tercera pregunta que nos vamos a responder: ¿qué podemos aprender de Jesús, de todo esto que Él estaba haciendo? Y quiero que repitas conmigo: Jesús se arriesgó. ¿Okay? Juntos, Jesús se arriesgó. Valía la pena. A Jesús no le importaba si trabajaban para el gobierno, no le importaba si eran nacionalistas, demócratas o republicanos. A Jesús no le importaba si lo veían cenando con este tipo de personas. A él no le molestaba, él no estaba escondido, él estaba cenando con ellos. Por eso los fariseos llegaron y lo vieron. A Jesús no le importaba si uno de ellos eventualmente, escucha lo que voy a decir, si uno de ellos, de sus discípulos, de los que él invitó, eventualmente se iba a dejar traicionar por el Sanedrín, porque fue el Sanedrín que le dio 30 monedas de plata para que les entregara al Mesías. Esta persona se dejó sobornar. Dice la palabra de Dios que con ese dinero luego compraron un terreno. Entonces no sé cuánto cuestan los terrenos el día de hoy, pero no creo que estén muy baratos, que digamos. Imagínate que te den un dinero que te alcance para comprar un terreno. Dicen que después compraron ese terreno para poder enterrarlo, porque él se ahorcó, no pudo con la presión de esa traición que le hizo Jesucristo. Pero a Jesucristo no le importó. Jesús sabía lo que podía pasar con esta persona. Jesús estaba corriendo un riesgo muy alto, invitando a Judas a ser uno de sus discípulos. Aquí vamos a aprender cuál era el plan, qué es lo que Jesús estaba haciendo y cómo lo podemos aplicar. Jesús se arriesgó por los que decidieron seguirle, primeramente. Si alguien decidió seguir a Jesús, él se arriesgó. Para él valía la pena. Por los enfermos que querían ser sanos, por las personas que querían ser parte de ese avivamiento, no partido político. Jesús estaba iniciando un avivamiento. Ahorita ustedes están escuchando esa palabra avivamiento por todo el país. Jesucristo traía un avivamiento que nunca lo habían experimentado, y eso era lo que no entendían el ambiente político que había. Todas esas personas que estaban más enfocadas en la corrupción, todas esas personas que estaban más enamoradas en los recursos de los demás, no veían que Jesús estaba interesado y que se estaba arriesgando por diferentes tipos de personas. Él vino a alcanzar a todo el mundo, sin importar su raza, su credo, sin importar su estatus social, su estatus político. Mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿correrías con ese mismo riesgo que Jesús corrió? Piénsalo por un momento. ¿Crees que vale la pena arriesgarse así como Jesús se arriesgó? Rodearte de un grupo de personas sin importar los rasgos religiosos, políticos y sociales. Cuando hablamos de ese tipo de personas, estoy seguro que son personas que no van a estar de acuerdo contigo. ¿Estarías dispuesto tú a rodearte de personas que no piensen como piensas tú? ¿Verdad que eso se escucha muy difícil? Yo conozco personas que les gusta estar solo con las personas que les dan por su lado, porque es más fácil. Pero ustedes creen que hay crecimiento en eso, que todos te digan sí. Entonces Jesucristo estaba haciendo lo opuesto. Jesucristo estaba armando un equipo, y en ese equipo habían dos personas, sin mencionar los otros pescadores que me imagino que entre ellos se podían agarrar del chongo, pelearse y todo. Pero habían dos personas que eran totalmente opuestas en partidos políticos, en su visión de lo que tenía que ser. Incluso la persona, el que era el celote, esta persona sabía que Jesucristo, el Mesías, tenía que venir a derrocar también a Roma. Eso es lo que ellos pensaban. Era un grupo ultranacionalista.
¿Estarías dispuesto a correr con el riesgo de hacer vida con personas que piensen como tú? Sabes, durante la pandemia hubo algo increíble. Ahora ya lo podemos analizar un poco mejor, pero cuando inició la pandemia muchas personas comenzaron a dividirse, porque es que la vacuna no, que la vacuna sí, que la máscara no, que la máscara sí, que los republicanos dicen que no y que a los otros dicen que siempre sí. Y nosotros comenzamos a ponerle nuestro oído a esas personas y comenzamos a dividirnos, no solo en la política, sino que hasta en la iglesia. ¿Ustedes creen que el enemigo no quiere dividir a esta iglesia? A su iglesia, a la iglesia de Jesucristo por la cual Él vino a derramar su sangre. Ese es el trabajo del enemigo, dividir. Y Él va a utilizar todo lo necesario para poder lograrlo. Hubieron iglesias que empezaron a predicar política, o sea, eso se los digo con todo respeto. Hay iglesias que te enseñan a votar, te ponen una lista de lo que debes de votar y te lo ponen en el lobby. Si algún día hago eso yo aquí, por favor, ya no vengas, porque aquí yo vengo a predicarte de Jesucristo. Yo no te vengo a predicar ni de Trump, no te vengo a predicar ni de Biden, ni de demócratas, ni de republicanos, porque ellos no fueron a la cruz por ti. ¿Y sabes lo que pasa cuando nosotros nos dejamos seducir por todo esto? Vamos a terminar haciendo lo mismo que Judas hizo. Él se dejó sobornar por 30 monedas de plata. ¿A quién no le gustaría? Claro que sí, es mucho dinero, pero ¿al precio de qué? La política corrompe, y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús, y Él nos lo mostró en su vida. Jesucristo nos entiende. Él experimentó cada una de esas cosas. Pero déjame decirte, vale el riesgo, vale la pena ese riesgo de poder estar en una comunidad donde podamos, ¿cómo es esta palabra? Tolerarnos. Ahorita voy a encontrar la palabra correcta. Que podamos tener pensamientos diferentes y aprender los unos a los otros, porque eso era lo que Jesucristo estaba haciendo cuando Él estaba escogiendo a sus discípulos. Déjame decirte, nosotros no tenemos la capacidad de escoger a nuestra familia. Tú naciste en una familia, pero sí vas a tener la capacidad de escoger a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, y luego amigos para poder hacer vida. A ellos sí los vas a escoger, a tu familia no, así que tu familia no cuenta en este grupo intencional. Aunque ya después sí, ¿verdad? No nos llevamos con todos y tal vez podemos reunirnos. Hace un ratito me escribió alguien que quería que les hiciera una ceremonia y me dijo que su hijo se va a casar, es una persona anglo con un hispano. Entonces cuando me dijo esto, yo lo primero que pensé es la diferencia cultural que hay ahí. Me dijo, me gustaría que te reunieras con ellos para darles un consejo como pastor y luego para casarlos, y después me imagino que vas a poder continuar pastoreándolos un poco. Lo primero que se me vino a la mente, porque ya había terminado este mensaje, es: esas dos personas que se están uniendo, que son totalmente diferentes, de diferentes razas, ahora van a tener familias políticas. Y venía pensando, porque ahorita he venido meditando en todo esto. Las familias políticas son personas, dos familias que se unen, que ahora se casan y están protegidas por la ley, la pareja y todo. Pero sus familias van a tener que negociar como políticos, porque se tienen que poner de acuerdo en muchas cosas. Van a haber divisiones, van a haber problemas, pero estas personas han decidido unirse. Entonces venía pensando lo que voy a decirle a esta pareja. Y déjeme decirte, por la razón que estoy mencionando esto es porque no nos podemos escapar de la política. Esa es la cosa. La iglesia no puede estar totalmente alejada, pero no podemos estar predicando eso de acá. Y eso quiero que lo atesores en tu corazón. Te va a ayudar mucho en los próximos meses. Cuando tú tengas que tomar una decisión cómo votar, lo vas a poder hacer de una forma más sana. Cuando te encuentras una persona que piense diferente a ti, lo vas a poder hacer. Vas a tener una conversación más madura, sin pelearte, especialmente si es cristiano. Nuestra meta es avanzar el reino de Dios, no poner presidentes. Eso se encarga los votos y todo, y tú tienes el derecho. Ya casi vamos a ir terminando. Pero durante todo esto que les digo que sí vale la pena, entre las enseñanzas de Jesús hay una parábola muy, pero muy famosa, que es la parábola de la oveja perdida. Y para las personas que saben de simple matemática, como que no tiene mucha lógica esta parábola, porque representa un riesgo muy alto. Dejar 99 ovejas que están cuidaditas, bien bonitas, gorditas, ahí están bien a gusto, para ir a buscar una.
Si vemos la lógica, estas 99 de aquí al verano ya se multiplicaron, ya van a haber 140, así que no vale la pena ir por esa, especialmente si es la tremenda, la drogadicta, la que tal vez no se lleva bien con nadie. Como que no tiene mucha lógica dejar las 99, las que están a gusto, las que se llevan bien, las que se quieren, las que ya no necesitan arrepentirse porque ya se arrepintieron, para ir a buscar a esta. Lucas 15, del 1 al 2. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores, escuchen una vez más personas que trabajaban para Roma, dice, se acercaban a Jesús al oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley, o sea, los miembros del Sanedrín, se pudieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Imagínense ese comentario: este hombre se está reuniendo con estas personas de la oposición política y pecadores y está compartiendo la comida. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de enseñanza es esta? Y era más que claro que Jesús estaba buscando a la oveja perdida. Esa es la respuesta. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba siendo intencional porque Él necesitaba buscar a la oveja perdida. No le importaba si eran políticos, no le importaba si eran ladrones, no le importaban si eran rockeros, así como su pastor hace 20 años era rockero, así metalero, así medio marihuano. No le importaba a Dios eso. Él estaba buscando a la oveja perdida. Y déjame decirte, sí vale la pena que Jesucristo sea arriesgado por personas como tú y personas como yo. Y luego de esa reunión, luego Jesús les habla de estas 3 parábolas. Inmediatamente cuando él escuchó que no estaban entendiendo, comenzó y les habló primeramente por la parábola de la oveja perdida, luego de la moneda perdida y luego el hijo pródigo, una después de la otra, tratando de explicarles. Y en cada una de estas parábolas o estos ejemplos, Jesús nos enseña a quién Él está buscando. Quienes también son los que se molestan cuando Jesús decide acercarse a estas personas diferentes que tal vez nadie las quiere. Y al final de cada una de esas historias hay una celebración. Les voy a leer el final ya para ir terminando, el final de la primera parábola. Lucas 15:7 dice: les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. La pregunta del día de hoy es: ¿valdrá la pena arriesgarse? ¿Verdad que sí vale la pena? Por uno solo, dice la palabra de Dios, por uno solo Él dejó las 99. Y déjame decirte, iglesia, a mí me gustaría que en esta congregación, y que así fuera su iglesia, pero no soy responsable de otras iglesias, soy responsable de esta congregación. Me gustaría que nosotros imitáramos a Jesucristo. Si nosotros nos consideramos que somos de las 99, yo he estado orando al principio de año que Dios te comience a incomodar y que digas: yo no quiero ser de los que estamos aquí bien a gustito, así bien calientitos, bien a gusto. Aquí tengo mi comidita, aquí está la música bien suave. A mí me gustaría que en esta iglesia comenzáramos a imitar a Jesucristo. Yo no quiero que vayas a ser la oveja perdida. Yo quiero que imites a Jesucristo, que para Él valió la pena dejar las 99 y dijo: aquí estas están bien cuidadas, voy a ir a buscar a esa perdida. Aunque no tenga lógica, aunque le cueste la vida, a Jesucristo le costó la vida a Él por una oveja perdida que Él quería regresar al rebaño. Habían 99 allá, pero dicen que cuando una de estas se arrepiente, hay más celebración que por las 99 que están acá. Y déjame decirte, quiero dejarte con ese pensamiento. Vale la pena imitar a Jesucristo, específicamente en este tema. Vale la pena. A Él no le importaba el ambiente político. Esta prédica no se trata de la política. Esa prédica se trata de que si estaríamos dispuestos a sacrificarnos para poder alcanzar a esas personas que necesitan escuchar el mensaje, sin andar enredándonos en el tema político, porque el tema político eventualmente tiene su fecha de expiración. Les voy a mostrar esta foto. Esto es lo que pasa cuando los políticos se ponen de acuerdo. Esto es lo que pasó cuando los políticos se pusieron de acuerdo en el tiempo de Jesús. Esto es lo que hicieron estos tremendos del Sanedrín y Roma.
Y saben, algo triste que pasó casi unos 70 años después, vamos a poner el siguiente slide. Eso es lo que pasa cuando otro político le dice al otro: vamos a rebelarnos contra Roma porque es que nosotros aquí el Mesías tiene que venir, lo vamos a hacer que venga a la fuerza. Este grupo extremista nacionalista de los celotes convenció al Sanedrín casi 70 años después que se rebelaran. Dijo: ya hay que pararle el carro a Roma y vamos a rebelarnos y vamos a ir contra ellos. ¿Y qué creen que pasó? Roma destruyó el templo, los destruyó, les puse el dedo así, destruyó el lugar más sagrado para el Sanedrín y también para este grupo extremista político. Están viendo para dónde va la cosa. Ahora, 2000 años después, pónganme el siguiente slide. ¿A dónde está Roma? Ya no existe el imperio romano. ¿Qué estamos haciendo poniéndole nuestro corazón, nuestros oídos a la política? No sirve de nada, porque al final, miren cómo termina, miren las cosas que ellos hacen. Pero si nosotros ponemos nuestro corazón y nuestros pensamientos en Jesucristo, nosotros podemos traer una transformación impresionante. Imagínate cómo sería tu familia si tú pusieras los ojos en Jesucristo y dejaras todas esas cosas, no solo la política, vamos a dejar la política a un lado, todas esas cosas que nos dividen, todas esas cosas que nos desenfocan. Imagínate que tú por un momento dijeras: voy a ponerle pausa a todo esto y me voy a enfocar en Jesucristo. Déjame decirte, tu familia sería una familia más unida, mucho más fuerte. Podríamos transformar no solo tu familia, sino que podrías transformar tu ciudad, podrías transformar tu nación. Que últimamente eso es lo que todos estos grupos del Sanedrín, el grupo de los celotes, ellos querían transformar, pero ellos no sabían lo que estaban haciendo. Jesucristo se los dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, porque no saben en quiénes se están enfocando, ni siquiera entienden cuál era la misión de Jesucristo. Es algo muy delicado, iglesia. Y en este día yo quiero dejarte ese mensaje en tu corazón, porque sí valió la pena que Jesucristo viniera a buscar esa oveja perdida. Pero muchas veces nosotros, cuando ya nos hemos acomodado a un ambiente religioso, a un ambiente político, a un ambiente de división, nos perdemos de vista qué es lo que Jesús está haciendo. Y a través de este mensaje yo quiero dejarte en tu corazón que podamos mantener nuestros ojos 100% en Jesucristo. No hay problema que otra persona piense diferente en la política. Escúchalos, platica. No te van a morder, pienso yo. Pero si tú permites que eso comience a llegar a tu corazón, te vas a dividir y eventualmente vas a querer buscar a donde hay otras personas que piensen igual que tú. Y déjame decirte, eso es muy difícil. Aunque parece que fuera lo más fácil de hacer, no hay crecimiento en eso. Así que en este día, ahí donde estás, vamos a orar. Yo espero que este mensaje haya sido entendido y haya llegado a tu corazón y sepan un poco más sobre cuál es una perspectiva más amplia de Jesucristo sobre este tema. Así que vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias de todo corazón en este día que me has dado la oportunidad de compartir este mensaje, Señor. Espero que las personas que lo han escuchado lo atesoren en sus corazones, que puedan examinar la palabra de Dios, Señor, y que cada vez que ellos la lean puedan tener confirmación, que puedan tener esa confirmación porque tú veniste, Señor, a buscarnos a nosotros. Para ti no importaba si tú ibas a ser asesinado, crucificado, maltratado. Lo más importante para ti es que vinieras a alcanzar a una persona, Señor. Y en este día yo te pido que podamos enamorarnos como iglesia de esa visión. Enamorarnos de esa visión que va a bendecir a nuestras familias, a nuestra comunidad, a esta nación, Señor, y al mundo entero. Queremos poner nuestros ojos en ti y te pedimos que el Espíritu Santo nos vaya guiando en cada decisión. Y en estos meses que van a ser muy cargados políticamente, Señor, no nos dividamos como iglesia. Que aprendamos a escudriñar tu palabra para tomar decisiones sanas y a respetar al prójimo. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.